Todo comenzó como cualquier mañana normal. Estaba en la ducha, dejando que el agua corriera más caliente de lo habitual, intentando despejar mi mente del dolor sordo que me había dejado la discusión de la noche anterior. Llevábamos semanas gritándonos por tonterías. Yo dejaba los platos en el fregadero. Ella se quedaba callada durante horas. Yo decía que estaba cansado del trabajo. Ella decía que estaba desapareciendo. Ese tipo de cosas que uno piensa que pasarán solas hasta que no lo hacen. Así que no pensé que hubiera nada raro cuando salí del baño envuelto en una toalla. El suelo estaba frío. El apartamento estaba en silencio. Ella ya se había ido a trabajar. Estaba a medio camino del tocador cuando me detuve en seco. Mis cajones estaban abiertos. Pero no solo abiertos. Estaban vacíos. Cada par de boxers, cada camiseta, cada calcetín había desaparecido. Mi lado del armario completamente despojado. Sin vaqueros, sin camisas de botones, sin pantalones cortos de gimnasio, solo perchas como en una tienda después de una liquidación total. Al principio pensé que tal vez estaba reorganizando. O tal vez era la colada. Pero eso no tenía sentido. Nunca había tocado mis cosas sin preguntar. Y esto no era solo colada. Esto era deliberado. Entonces lo vi sobre la cama, doblado cuidadosamente como si alguien se hubiera tomado su tiempo. Un vestido de verano azul pálido, suave, de tela fina, del tipo que se pega cuando hay humedad. Al lado, un par de bragas blancas de nylon de corte alto, dobladas por la mitad. Un sujetador a juego, con encaje pero sencillo. Sin relleno, solo lo suficiente para marcar un punto. Y debajo de todo, una pequeña nota adhesiva rosa. La miré fijamente, con la piel todavía húmeda, la toalla resbalando ligeramente en mi cadera. La letra era la suya, limpia, afilada. Póntelo o sal fuera desnudo. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. Una parte de mí quería reírse como si esto tuviera que ser una broma retorcida, algún truco de venganza por haber sido un imbécil la noche anterior. Pero no, esto era demasiado organizado, demasiado limpio. Y honestamente, sentí un golpe en el pecho que no tenía nada que ver con miedo o rabia. Era la comprensión de que tal vez ella lo sabía, de que había visto la forma en que me detenía cuando doblaba su ropa. Cómo tocaba las cosas sedosas con más interés del que probablemente debería haber tenido. Tal vez había notado aquella vez que me quedé en casa enfermo y algo en su cajón no estaba doblado exactamente igual cuando volvió. Ella no era estúpida. Solo nunca pensé que realmente haría algo al respecto. Me senté en el borde de la cama, la toalla empezando a empaparse. Mi latido era fuerte en mis oídos. Alcancé primero las bragas y mi mano se detuvo a medio camino. No podía creer que estuviera realmente considerando hacerlo, que no estuviera inmediatamente rompiendo la nota, llamándola, gritando, exigiendo mi ropa de vuelta. En cambio, solo seguía mirándolas. La delicada curva de la cintura, la suavidad del encaje en el borde. Y peor aún, recordé. Recordé cómo una o dos veces me había puesto un par solo para sentir ese estiramiento ajustado. Recordé lo aterrador y eléctrico que era. El espejo se sentía como una amenaza y una promesa. Pero esto era diferente. Esto no era robado. No era secreto. Esto era ella poniéndolo justo delante de mí. Me puse de pie, dejé caer la toalla. El aire se sentía frío contra mi piel. Tomé primero las bragas, dándoles la vuelta en mis manos como si fueran frágiles. La tela era casi resbaladiza, elástica, con un poco de brillo en la tela que captaba la luz. Me metí en ellas lentamente, un pie, luego el otro, las subí. Quedaron ajustadas, altas en mis caderas, abrazando en lugares a los que no estaba acostumbrado. Pasé una mano por mi muslo y no sé por qué, pero me sentí más pequeño. No más débil, no exactamente, solo más callado, más suave. Después vino el sujetador. Luché con el cierre, me rendí, me lo puse por la cabeza. Quedaba ceñido en el pecho, no incómodo, pero allí como un recordatorio. Ajusté las tiras de la forma en que la había visto hacerlo cientos de veces. Las copas no sostenían nada, pero aún así me enmarcaban. Daban forma a algo que no tenía. Luego el vestido. Era ligero, fluido, se deslizó por mi cabeza como agua. La tela me hizo cosquillas en los hombros, bajó por mi pecho, descansó suavemente sobre el contorno del sujetador. No era muy corto, pero mis piernas, peludas, desnudas, desconocidas, se sentían expuestas. Vulnerables. Capté un vistazo de mí mismo en el espejo al otro lado de la habitación. No era gracioso. Ni siquiera era sexy. Era extraño. Parecía un hombre fingiendo mal. Hombros demasiado anchos, mandíbula demasiado dura. Pero de alguna manera no podía apartar la mirada porque debajo de todo eso, algo se sentía correcto. Como si no estuviera fingiendo. Como si estuviera recordando algo.
La puerta principal se abrió. Me quedé helado. Ya ves. Su voz. Una bolsa siendo dejada en el suelo. Había vuelto y yo estaba de pie en medio del dormitorio con su vestido. Su sujetador. Sus bragas. La puerta de la habitación crujió al abrirse. No jadeó, no gritó, solo me miró. Sus ojos no parpadearon ni un segundo. Luego dijo casi de forma plana, bien. Seguiste las instrucciones y se dio la vuelta. Sin explicación, sin sonrisa, sin insulto, solo eso. Caminó hacia la cocina como si nada, como si yo no fuera nada nuevo. Me quedé allí, el bajo del vestido rozando mis muslos, el corazón latiendo con fuerza, el sudor empezando a mezclarse con el agua sobrante de la ducha en mi espalda. Ese fue el momento en que comenzó el cambio porque no corrí a quitarme la ropa. No corrí tras ella. Solo me senté lentamente de nuevo en el borde de la cama, sintiendo las bragas apretarse contra mí, el sujetador tensarse con cada respiración y el vestido asentarse alrededor de mis piernas como un secreto que ya no sabía cómo guardar. No me cambié de inmediato. Me quedé sentado en la cama mucho tiempo, las manos descansando sobre el bajo del vestido, intentando respirar como si fuera normal, como si esto no estuviera pasando. Pero la cosa es que sí estaba pasando. Podía sentir cada centímetro. La suave tira del sujetador clavándose ligeramente en mi hombro. El aleteo ingrávido del vestido cuando movía la pierna. Y debajo de todo, el agarre silencioso de esas bragas de nylon, ajustadas de una forma imposible de ignorar. Me dije a mí mismo que solo estaba esperando, que me cambiaría una vez que ella volviera a salir del apartamento, que me reiría de esto más tarde. Pero la verdad es que sentía curiosidad y miedo, pero también una especie de alivio. No más esconderse. No más escabullirme en su cajón cuando ella estaba en el trabajo y apresurarme a doblar todo exactamente igual. Esta vez, ella lo sabía. Me puse de pie y caminé hacia el espejo de cuerpo entero junto al pasillo. El vestido se balanceaba alrededor de mis muslos, apenas rozando mis rodillas. Mi pecho se veía vacío bajo el sujetador, plano, obviamente masculino, pero la sensación seguía allí. Esa pequeña banda ajustada sosteniéndome. Ese contorno suave que me hacía querer encorvar los hombros, tal vez cubrirme con los brazos. Me veía ridículo. Pero también, no me veía ridículo. Mis piernas estaban demasiado peludas, mi mandíbula demasiado cuadrada. Pero cuando me giré, ligeramente, cuando la luz golpeó la tela justo como debía, había una versión de mí que nunca había visto antes. ¿Femenina? No, no del todo, pero posible. Caminé unos pasos por la habitación, observando mi reflejo. La forma en que se movía el vestido, cómo se enganchaba en mis muslos y luego se soltaba. Ajusté de nuevo la tira del sujetador como la había visto hacer a ella. Bajé un poco la falda, luego la volví a subir. Me dije a mí mismo que lo estaba estudiando, pero no era así. Estaba practicando. Practicando cómo caminar con él, cómo pararme, cómo no parecer un tipo con vestido, aunque eso era exactamente lo que era. Ni siquiera sé cuánto tiempo me quedé así. ¿20 minutos? ¿Tal vez una hora? Solo seguía moviéndome por el apartamento en silencio, con cuidado, escuchando el sonido del vestido ondeando a mi alrededor, el leve chasquido del nylon cuando me agachaba demasiado rápido. Abrí la nevera, la cerré. Me serví un vaso de agua y lo bebí de pie frente al fregadero, una mano descansando en mi cadera como la había visto hacer a ella 1000 veces. Y recuerdo pensar, esto no debería sentirse tan natural. Me pillé de nuevo en el espejo, labios ligeramente entreabiertos, respiración lenta y superficial como si tuviera miedo de hacer ruido. Me sentía suspendido, como si no quisiera que el momento terminara. Entonces escuché un sonido que no había planeado. La alerta de texto en mi teléfono, un mensaje de ella, solo una frase. Déjatelo puesto. Aún no hemos terminado. Miré la pantalla, el corazón acelerándose de nuevo. Eso fue todo. Sin emojis, sin guiño, solo orden. No sabía qué quería decir. No sabía si iba a volver. No sabía qué significaba, terminado, pero sabía una cosa con seguridad. No me iba a quitar el vestido. Todavía no. Ni siquiera cuando el aire acondicionado se encendió y sentí un escalofrío en mis piernas desnudas. Ni siquiera cuando me senté en el sofá y sentí de nuevo las bragas apretadas. Ni siquiera cuando me recosté, cerré los ojos e intenté convencerme de que todo esto era temporal. Porque en el fondo no quería que lo fuera. No solo por la ropa, sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentía visto. No entendido, no aceptado, sino visto. Y de alguna manera eso era peor. Porque una vez que alguien te ve, realmente te ve, no puedes volver atrás. Escuché la llave en la cerradura antes de tener tiempo de moverme. La llave giró una vez, suave como siempre. Luego la puerta se abrió solo un poco.
Esa pausa que siempre hacía cuando equilibraba su bolso y se quitaba los zapatos. Me quedé helado. Todavía con el vestido. Todavía con el sujetador, las bragas, descalzo, de pie junto a la encimera de la cocina con un vaso en la mano como si perteneciera allí. Por una fracción de segundo pensé en correr, agarrar la toalla, esconderme en el baño, fingir que acababa de encontrar la ropa, que era una broma que no me tomé en serio. Pero no me moví. Solo me quedé allí, el vaso temblando ligeramente en mi mano. Ella entró en el pasillo y levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Sin jadeo, sin risa, sin enfado, solo quietud. Sus ojos recorrieron mi cuerpo. El vestido, la forma torpe en que colgaba de mis hombros, la forma en que claramente intentaba mantener la compostura y fallaba. Mi respiración era superficial, casi avergonzada de sí misma. Entonces parpadeó despacio, dejó su bolso en el suelo y dijo: «Bien. ¿Escuchaste?» Eso fue todo. Sin explicación, sin sonrisa burlona, solo un tono neutral, casi aburrido, como si hubiera sacado la basura o regado las plantas. No sabía qué decir. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Ella pasó junto a mí, ni rápido ni lento, simplemente despreocupada, como si esto fuera normal, como si yo fuera normal. Se sirvió agua, dio un sorbo, se apoyó en la encimera a mi lado. Mantuve los ojos bajos, mirando el suelo como si pudiera salvarme. Entonces, en voz baja, dijo: «¿Es cómodo?» No respondí de inmediato. No podía. Mi garganta estaba demasiado apretada. Pero luego asentí una sola vez, apenas. Me miró de nuevo, esta vez no solo mirando, sino midiendo como si intentara decidir qué hacer a continuación. Si presionar o dejarme colgando allí. Finalmente dijo: «Has mirado en mis cajones antes, ¿verdad?» Silencio. No mentí. Solo no lo negué. Ella ya lo sabía. Lo había sabido siempre. Y tal vez todo esto, la ropa desaparecida, el vestido doblado, la nota, nunca fue un castigo. Tal vez era otra cosa. Una prueba. Un rincón al que me estaba empujando solo para ver qué haría cuando las paredes se cerraran. Ella salió de la habitación después de eso. Sin discurso, sin sermón. No me dijo que me lo quitara. No dijo que me veía ridículo. Tampoco dijo que me veía bien. Solo me dejó allí. Me senté en el sofá, las manos presionadas planas contra la tela del vestido como si tuviera miedo de que desapareciera. El sujetador se clavó un poco cuando me recosté. Las bragas se habían subido un poco y estaban apretadas donde no quería ajustarlas por si ella estaba mirando. Y me di cuenta de algo que no esperaba. No estaba humillado. Estaba entumecido. O tal vez más allá del entumecimiento. Tal vez estaba cayendo en algo más profundo. Algún lugar donde ya no sabía qué papel estaba interpretando. ¿Marido? ¿Broma? ¿Proyecto personal? ¿O tal vez solo yo, despojado, recableado y reempaquetado en encaje? Me quedé allí sentado hasta que el sol empezó a ponerse, la habitación volviéndose dorada, las sombras estirándose por el suelo. Ella no volvió a salir. Yo no me quité el vestido. Ninguno de los dos dijo nada más esa noche, pero todo entre nosotros había cambiado. Podía sentirlo en el silencio, como una mano presionada ligeramente contra tu garganta. No ahogando, todavía no. Solo dejándote saber quién tenía el control ahora. A la mañana siguiente, me despertó como si nada hubiera pasado. Sin comentarios sobre la noche anterior. Sin preguntas, sin bromas. Hizo café, alimentó al gato, se sentó a la mesa como cualquier otro día, excepto que yo todavía llevaba el camisón de la noche, uno de los suyos. Lo había dejado en mi almohada, algodón suave, lavanda pálido con un fino encaje en el escote. Ni siquiera lo cuestioné. Después de lo que pasó el día anterior, parecía el siguiente paso lógico. Ella no me dio instrucciones, pero lo entendí. Si quería dormir con algo, sería eso. Así que lo hice. Ahora sentado frente a ella en la mesa de la cocina, las rodillas juntas bajo el dobladillo sedoso, las manos descansando en mi regazo como si no supiera qué hacer con ellas, esperé, y finalmente me miró. No con crueldad, pero tampoco con amabilidad, solo directamente. «No vas a volver a usar tu ropa en esta casa», dijo, voz plana, como si estuviera recitando la lista del supermercado. «Si quieres que te la devuelva, podemos hablar. Pero por ahora, lo que hay en ese armario es tuyo. ¿Entendido?» Abrí la boca, la cerré, tragué con fuerza. «¿Por qué?», pregunté, y salió más pequeño de lo que pretendía. Ella no parpadeó. «Porque no dijiste que no». Y tenía razón. Podría haber protestado, haberla llamado loca, haber luchado. Pero no lo hice. Porque una parte de mí, la parte que había mantenido encerrada desde que era adolescente, quería esto.
Quería saber qué se sentía al no tener que escabullirme, al no tener que fingir. Pero quererlo y que te lo impusieran era diferente. Aún así, no discutí. Solo asentí. Bien, dijo. Hay bragas en el segundo cajón, sujetadores en el tercero, vestidos a la izquierda, faldas a la derecha. Te dejé una blusa y leggings para hoy. Algo sencillo. Vas a hacer la colada. Se levantó, se sirvió más café como si acabara de explicarme cómo reiniciar el router del wifi. Y yo, solo me quedé allí sentado, entumecido, obediente y extrañamente agradecido. No porque me gustara que me dijeran qué hacer, sino porque por primera vez no tenía que mentirme a mí mismo. Pasé el resto de la mañana vestido exactamente como ella me pidió. Leggings negros ajustados, una túnica larga color malva y uno de sus sujetadores más viejos que no me quedaba del todo bien, pero que me hacía sentir contenido. Doblé toallas, clasifiqué ropa interior, me agaché para recoger calcetines del suelo. Cada movimiento se sentía amplificado. La forma en que la tela se pegaba a mis muslos. Como los leggings se deslizaban contra mi piel. El suave tirón del sujetador. Cada vez que me estiraba demasiado hacia adelante, podía sentirme moviéndome de forma diferente. Más suave, más pequeño, como si me estuviera encogiendo en el espacio que ella me había dado. En un momento, mientras alcanzaba algo en la secadora, mi camisa se subió por la espalda. Sentí la banda elástica de las bragas chasquear ligeramente al agacharme, y entré en pánico, me giré rápido preguntándome si lo había visto. Lo vio. No dijo nada, solo observó como esperando a ver si lo arreglaba. No lo hice. Más tarde ese día, pasó junto a mí en el pasillo, no me tocó, no sonrió, pero dijo, «Estás más callado así. Me gusta». Y siguió caminando. Me quedé allí en su ropa, sin saber si me habían elogiado o me habían puesto en mi lugar. Tal vez ambas cosas. Ese día no salí de casa. Ni siquiera pisé el balcón. Me quedé con el conjunto que ella eligió, lavé los platos, limpié el salón, redoblé los sujetadores que me había probado pero que no me atreví a dejar puestos mucho tiempo. Esa noche, no me habló. Solo me entregó otro camisón. Este era más fino, más corto, blanco con diminutas flores rosas. Lo sostuve mucho tiempo antes de ponérmelo por la cabeza. Estaba frío contra mi piel, pero no tan frío como lo que sentía por dentro porque sabía algo que aún no había dicho en voz alta. No estaba seguro de querer recuperar mi ropa alguna vez. Me avisó 30 minutos antes de que llegaran. Solo entró en la habitación donde estaba quitando el polvo de las estanterías, con una de sus blusas viejas y una falda negra suave que apenas rozaba mis rodillas, y lo dijo como si estuviera leyendo el tiempo. Sara y Mía van a pasar. No será mucho tiempo. La miré confundido. ¿Qué? ¿Cuándo? Sus ojos ni siquiera se apartaron del teléfono. Pronto. Les escribí. Y así, sin más, mi corazón se me subió a la garganta. Me quedé helado, plumero en la mano, la falda ondeando ligeramente al moverme. ¿No les dijiste sobre? Me cortó. No seas estúpido. Eso debería haberme hecho sentir mejor. No fue así. La miré fijamente durante un largo segundo, esperando alguna indicación. ¿Se suponía que debía cambiarme? ¿Esconderme? ¿Quedarme? No dijo nada. En cambio, me miró, finalmente realmente me miró, y dijo, «Depende de ti. Pero si dejas algo fuera, no esperes que yo te cubra». Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Estaba temblando antes de que siquiera sonara el timbre. Corrí al dormitorio, el pánico zumbando en mis manos. El cajón del tocador estaba lleno de su ropa. Ahora, aparentemente, mi ropa, y las únicas cosas que reconocía como mías eran las que no me permitían tocar. Sin vaqueros, sin sudadera, sin boxers, solo bragas, blusas, vestidos, una sudadera rosa pálida. Esa era quizás mi única opción segura. Suave, demasiado corta y todavía olía a ella. Me la puse por encima de la falda, me recogí el pelo con uno de sus viejos scrunchies y recé para que pareciera neutral. Ni masculino, ni femenino, solo invisible. Apenas tuve tiempo de esconderme en la habitación de invitados antes de que sonara el timbre. Su voz flotaba por el apartamento, ligera, risas casuales. El sonido de zapatos siendo quitados. El chirrido de la silla de la cocina. Alguien abriendo una lata de refresco. Y luego pasos más cerca. Demasiado cerca. Me pegué a la esquina detrás de la puerta de la habitación de invitados, las rodillas juntas, la falda tirando ligeramente sobre mis muslos. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. Voces amortiguadas. Risas. Entonces una de ellas, creo que fue Mía, gritó, «Oye, ¿tienes un coletero extra? Creo que se me cayó el mío». Silencio. Luego su voz, la de mi esposa.
Mira en el baño. El pasillo crujió. El pomo de la puerta de la habitación de invitados se movió. No se abrió, solo lo tocaron, y dejé de respirar. No pasó nada. Los pasos volvieron a pasar de largo hacia el baño. Pensé que estaba a salvo hasta que lo oí. ¡Oh, qué raro! ¿De quién es este sujetador? Su voz resonó casualmente desde el baño. Lo había dejado en el toallero. Uno de los suyos o mío, supongo ahora. Uno melocotón pálido que me había probado antes y luego cambié por uno que me quedaba mejor, y lo había olvidado colgando allí como un grito silencioso. Otra voz más baja, Sara esta vez. No, respondió mi esposa. Sin seguimiento, sin cubrirlo, solo una mentira por omisión. No escuché el resto. No quería. Me quedé en esa habitación durante la hora completa que estuvieron allí. Sentado en el borde de la cama, las manos cruzadas en el regazo como si estuviera esperando un castigo. La sudadera se me pegaba, demasiado caliente. La falda se arrugaba bajo mis muslos. No podía dejar de tirar de la cintura de las bragas debajo, no por incomodidad, sino por nervios. Se fueron eventualmente. La puerta se cerró. Volvió el silencio. Y luego sus pasos. Abrió la puerta lentamente, apoyándose en el marco con los brazos cruzados. Te dije que tuvieras cuidado. No la miré. Solo asentí, avergonzado. Caminó hacia mí, se sentó a mi lado, sin tocarme, sin enfadarse, solo allí. Entonces, con esa misma voz calmada y aterradora, dijo, ¿lo notaron? La miré, con los ojos muy abiertos. No dijeron nada, pero lo notaron. No eres invisible. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba porque una parte de mí quería gritar, y otra parte quería que lo vieran. No del todo, no todo, pero un vistazo, un destello, prueba de que no era quien pensaban que era, de que tampoco era quien yo pensaba que era. Se levantó de nuevo, quitándose pelusas imaginarias de sus vaqueros. Dejaste el sujetador en el baño, dijo. No seas desordenado. Y así, sin más, se fue. Y yo me quedé sentado con una sudadera prestada, una falda negra y ropa interior que todavía conservaba el calor de mi pánico, intentando entender cómo algo podía sentirse tan mal y tan bien al mismo tiempo. Esperó hasta después del almuerzo. Ese día no habíamos hablado mucho. Ella había hecho huevos. Yo había servido café. Nos movíamos por el apartamento como dos personas acostumbradas a evitarse. Llevaba una de sus viejas faldas de denim, de esas con una pequeña abertura en el lado, deshilachadas en los bordes, suave por demasiados lavados. Una camiseta blanca suelta metida por dentro, el escote ancho, casi cayéndose del hombro. Y debajo, un par de bragas de algodón gris pálido con un pequeño lazo en la parte delantera. Nada llamativo, nada atrevido, solo ropa. Ropa que no se suponía que debía llevar. Estaba sentado en el sofá, medio desplazándome por el teléfono, medio fingiendo no notar que me observaba desde la cocina. Entonces habló. Ponte los zapatos. La miré, confundido. ¿Qué? Estaba calmada, siempre calmada. Vamos a salir. Parpadeé. No estoy vestido para. Sí, me interrumpió. Sí lo estás. Mi estómago se hundió. No, yo, no puedo. Puedes, dijo, caminando hacia la puerta. O puedes quedarte en casa. Pero si lo haces, voy a cerrar el armario con llave. No te quedará nada que ponerte. Tú eliges. Me quedé allí sentado, congelado. La idea de salir a la calle con esto, con las piernas desnudas y una falda que apenas cubría mis rodillas. Con mi ropa interior, ni siquiera mía, me ponía la piel de gallina. No porque lo odiara, sino porque no lo odiaba. Agarré un par de sandalias del perchero, obviamente de ella. Tirantes finos, estampado floral, un pequeño tacón de cuña. Mis pies se veían mal en ellas. Demasiado grandes, demasiado masculinos. Abrió la puerta y salió, la sostuvo, esperando. Caminé hacia ella como si fuera el borde de un precipicio. Cada sonido se sentía más fuerte. El crujido del pasillo, el roce de la sandalia contra el azulejo, el zumbido de un coche pasando fuera del edificio. Ni siquiera había salido del apartamento y ya estaba sudando a través del sujetador que me había hecho ponerme esa mañana. Uno beige fino, apenas acolchado, pero lo suficientemente ajustado para presionar en lugares a los que no estaba acostumbrado. No dijo ni una palabra mientras la seguía escaleras abajo. Solo caminó despacio y firme como si esto fuera normal, como si yo fuera normal. Y luego la puerta principal. La luz del sol entró a raudales. Se sentía demasiado brillante, como si estuviera apuntada directamente hacia mí. Me miró por encima del hombro y dijo, solo vamos caminando hasta el coche. Eso fue todo, 12 pies. Aún así,
Podría haber sido una milla. Salí afuera. El aire golpeó mis piernas inmediatamente, fresco, expuesto. La falda ondeó ligeramente con la brisa y alcancé el bajo sin siquiera pensarlo. Ella miró hacia atrás, levantó una ceja. Sin moverte tanto, dijo. Bajé las manos. Cada paso era una prueba. Las sandalias haciendo clic, piernas desnudas, la tira del sujetador resbalando ligeramente bajo mi camisa, la falda rozando la parte superior de mis muslos con cada movimiento. No había nadie alrededor. Nadie vio, pero la posibilidad, eso era suficiente. Llegué al coche, con el corazón acelerado, y simplemente me quedé allí, con las dos manos apretadas a los lados. Abrió las puertas, pero no entró. No vamos a ir a ninguna parte, dijo. Solo quería que lo sintieras. ¿Sentir qué? La vergüenza, la emoción, la impotencia de saber que una ventana abierta, una mirada curiosa, y alguien me vería, realmente me vería por lo que era. No solo un hombre con ropa de mujer, sino un hombre sin elección ya. No respondí. No esperó. Caminó de vuelta hacia la puerta, esperando que la siguiera. Y lo hice porque, ¿qué más iba a hacer? ¿Quedarme en la calle con una falda de denim y sandalias, preguntándome si los vecinos estaban mirando? Cuando entramos, no hablé. Ella tampoco. Solo se volvió hacia mí y dijo suavemente, casi como si fuera un favor: te veías mejor de lo que esperaba. Luego desapareció en el dormitorio. Y yo me quedé allí en el centro de la habitación, el vestido pegándose ligeramente por el sudor, el corazón latiendo con fuerza, las piernas todavía temblando, intentando recordar quién era antes de salir afuera. Ya no estaba seguro. Pero sabía esto. No tenía que quitarme la ropa de nuevo. Compras, tal vez un café con una de sus amigas. No había dicho a dónde iba. Solo tiró las llaves en el cuenco, se puso una chaqueta y se fue. Esperé 10 minutos después de que la puerta se cerrara con clic, por si acaso. El apartamento estaba en silencio. Sin pasos, sin agua corriendo, solo el zumbido bajo de la nevera y el suave roce del bajo de mi vestido cada vez que cambiaba de peso. Llevaba un vestido largo de camiseta gris que llegaba justo por debajo de las rodillas. Piernas desnudas, sin sujetador. No me había dejado uno esa mañana, y no me atreví a elegir uno yo mismo. Lo único que había elegido eran las bragas, algodón suave, azul marino con un pequeño lazo blanco en la parte delantera. Se habían vuelto normales ahora, ni siquiera extrañas ya. Solo esperadas. Pero hoy no estaba pensando en el vestido ni en las bragas. Estaba pensando en el cajón, el del armario del pasillo, el que había cerrado con llave. Nunca había preguntado dónde había puesto mi ropa después del primer día. Una parte de mí no quería saberlo. Pero noté que el cajón tenía un nuevo ojo de cerradura hace una semana. Sutil, pequeño, pero definitivamente nuevo. Hoy abrí el cajón de arriba, y allí estaba, pegada en la parte inferior del panel de madera. Una llave única, diminuta, de latón, silenciosa, como si la hubiera dejado allí a propósito. Mi mano flotó sobre ella más tiempo del que quiero admitir, pero eventualmente la tomé. Me arrodillé frente al cajón, metí la llave, la giré lentamente. Hubo un clic suave. El cajón se abrió con un susurro, y allí estaban. Mis vaqueros doblados cuidadosamente. Mis camisetas enrolladas en pilas pequeñas y apretadas. Mis sudaderas, mis calcetines, incluso mis boxers hechos bola en pares familiares. Todo intacto, intacto, como si hubiera sellado al vacío mi antiguo yo y lo hubiera guardado aquí, esperando a ver si volvía arrastrándome. Metí la mano, pasé las manos por el denim, áspero, familiar, el tipo de tela que no respiraba como los vestidos, que mantenía tu forma, mantenía tu sudor, mantenía tu identidad. Saqué una de mis viejas camisetas, negra sencilla, algodón suave, ligeramente estirada en el cuello. La sostuve contra mi pecho como si la estuviera probando contra mi piel. Se sentía pesada, como si ponérmela me recordara quién solía ser. La versión de mí que no pensaba dos veces en agarrar una sudadera. Que no comprobaba si sus piernas estaban suaves. Que no sabía cómo leer la etiqueta de un sujetador para ver si se clavaría en sus costillas. No me la puse. Solo la sostuve, la olí. Todavía olía a mí, o a quien solía ser. Eso fue lo que me rompió un poco. No porque lo extrañara, sino porque no lo extrañaba. Doblé la camiseta lentamente, con precisión, como si no quisiera que se sintiera rechazada. Luego cerré el cajón, lo cerré con llave, puse la llave de vuelta bajo el panel donde la encontré. Y mientras estaba allí, con las piernas desnudas bajo el bajo del vestido, me di cuenta de algo. El cajón ya no estaba cerrado con llave para ella. Estaba cerrado con llave para mí porque esa versión de mí mismo estaba segura allí, todavía callada. Y no estaba listo para matarlo por completo.
Pero tampoco estaba listo para dejarlo salir de nuevo. Todavía no. Tal vez nunca. Ocurrió un martes. Sin razón especial, sin plan, solo quietud. Ella se había ido de nuevo. Al trabajo, creo, o tal vez recados. No había dicho mucho esa mañana. Solo dejó un conjunto de ropa en la cama sin decir palabra, doblado como siempre, como una instrucción silenciosa. Una falda lápiz negra, ajustada, del tipo que te mantiene unido sin preguntar cómo te sientes al respecto. Una blusa blanca sedosa, mangas largas, cuello suave. Del tipo con botones tan pequeños que tienes que concentrarte solo para abrocharlos. Y debajo un par de bragas color rosa satinado, de corte alto, y un sujetador a juego que nunca había visto antes. Malla delicada en las copas. Detalle de encaje floral. Que podía sentir con las yemas de los dedos. No había nota, solo el conjunto, el silencio. Me lo puse lentamente. Primero las bragas, suaves, frescas, ajustadas, un poco más apretadas de lo que estaba acostumbrado. Me presionaban de formas que me hacían sentir contenido y extrañamente cuidado. El sujetador después, lo abroché por delante, lo giré, pasé las tiras por los hombros. Las ajusté como la había visto hacer a ella, comprobando las pequeñas hebillas deslizantes hasta que quedó perfecto. Luego la blusa, botón por botón, luego la falda. Entrando con cuidado, subiéndola por las caderas, alisándola. Sin peluca, sin maquillaje, sin intento de pasar, solo yo. Me puse frente al espejo de cuerpo entero en nuestro dormitorio. Al principio evité mis ojos, solo escaneé el conjunto, ajusté la blusa, cambié el peso en la falda, intenté no pensar demasiado. Pero eventualmente levanté la vista y vi a alguien más. Todavía yo, pero no el viejo yo. No el hombre que solía ser, encorvado en boxers y una camiseta vieja, evitando su propio reflejo. Esto era diferente. Esta versión de mí estaba con la espalda un poco más recta, los brazos cruzados suavemente en la cintura como había visto hacer a su esposa cientos de veces. Se veía inseguro, sí, pero también se veía en paz. Di unos pasos hacia el espejo, observé cómo se movía la falda conmigo. Como la blusa ondeaba ligeramente con cada respiración. Intenté caminar como ella, pasos pequeños, un pie delante del otro. Intenté girar como ella, caderas primero, luego hombros, como un remolino lento de tela y control. No era perfecto, pero tampoco ridículo. Se sentía real. Y por primera vez, no sentía que estaba fingiendo. Me quedé frente a ese espejo casi una hora, probando diferentes poses, cruzando las piernas de pie, inclinando la cabeza, practicando una sonrisa, no falsa, no exagerada, solo suave. Humana. No quería dejar el espejo porque cuanto más miraba, menos vergüenza sentía. No orgullo, no valentía, solo no esconderme. En un momento, tomé una foto. No para enviarla, no para mostrarla, solo para guardarla. Prueba de que no estaba soñando esto, de que había estado aquí en este momento, esta versión de mí mismo. No como un secreto, no como un reto, solo yo. Antes de cambiarme el conjunto, me senté en la cama, todavía vestido, todavía inseguro, pero ya no con miedo. Y eso me asustó más que nada. Era tarde cuando lo dijo. No habíamos hablado mucho esa noche. Llegó a casa, vio lo que llevaba, uno de sus suéteres suaves de cuello en V sobre leggings, descalzo, el pelo todavía húmedo de la ducha, y no dijo palabra. Sin sonrisa, sin corrección, solo reconocimiento. Cenamos en silencio. Pasta, pan de ajo. Sirvió vino, deslizó un vaso hacia mí sin comentario. Era tan normal. Se sentía irreal. Después de la cena, empecé a recoger los platos. Y entonces, de la nada, dijo, «Puedes usar la habitación de invitados». Me giré, con los platos todavía en la mano. «¿Qué?». No lo repitió. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados ligeramente. «Mueve algunas cosas. Ya verás». Eso fue todo lo que dijo. Y luego desapareció en el dormitorio, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Esperé quizás 10 minutos, quizás más. Luego caminé lentamente por el pasillo y abrí la puerta de la habitación de invitados. Seguía siendo el mismo espacio, las mismas paredes, la misma ventanita con la persiana rota, pero la cama tenía sábanas nuevas, florales, verde pastel suave. Había un pequeño tocador en la esquina ahora, uno que no había visto antes, viejo, quizás del almacenamiento. Nada lujoso, pero había un espejo, un cajón y un pequeño perchero en la esquina con quizás 10 conjuntos ya colgados. Su ropa, mía ahora, aparentemente. Entré. La alfombra se sentía más suave de lo que recordaba. Había bragas dobladas en el tocador, calcetines,
tops, unos cuantos sujetadores apilados cuidadosamente como si alguien realmente se hubiera tomado el tiempo de pensar qué me pondría después. Me senté en el borde de la cama. No había nota, no había discurso. No había dicho por qué, pero lo entendí. Esto ya no era sobre su control. Era sobre mí, sobre espacio, sobre elección, sobre ella finalmente retrocediendo y diciendo: si esto eres tú, entonces aquí es donde puedes estar. No en nuestra habitación compartida, no en secreto, sino aquí. En esta habitación, no tenía que pedir. No tenía que esperar un conjunto doblado en la cama. No tenía que andar de puntillas. Esto era mío. Eso me asustó más que todos los momentos anteriores, porque ahora no era su idea. Era mía si la quería. Abrí el cajón del tocador y encontré un pequeño tarro de bálsamo labial, un cepillo, unos cuantos coleteros pequeños. Nada dramático, nada llamativo, solo lo suficiente para decir: veo en qué te estás convirtiendo. Esa noche me cambié a uno de los camisones suaves doblados en el cajón, morado claro, tirantes finos, encaje en el borde. Me lo puse por la cabeza lentamente, con cuidado. Me quedaba, no perfectamente, pero lo suficientemente bien como para sentirme sostenido. Me metí en la cama solo y por primera vez no estaba esperando que ella entrara. No estaba pidiendo aprobación. No estaba preguntándome cuáles eran las reglas. Solo me quedé allí mirando el techo con su ropa, mi ropa ahora, en una habitación que ya no era solo espacio sobrante. Era mía. Y no sabía si eso significaba que era libre o si acababa de entrar en un nuevo tipo de jaula. Han pasado 3 meses. La habitación de invitados sigue siendo mía. Ya no pregunto. Solo vivo allí. Mañanas tranquilas, rituales lentos, eligiendo conjuntos, doblando ropa que nunca me perteneció pero que ahora de alguna manera sí. Ella ya no deja ropa fuera para mí. No da órdenes, pero tampoco devuelve nada. Mi ropa vieja sigue cerrada con llave. O tal vez ya no está. No he comprobado el cajón en semanas. No he tocado la llave. Podría seguir allí, pegada bajo ese panel de madera. No lo sé. No estoy seguro. Quiero saberlo porque dejé de necesitarla. Esto ya no se trata de sus reglas. Se trata de lo que pasa cuando el fingir se detiene y no queda nada más que hábito, tela y el sonido de una falda rozando tus piernas cuando caminas por la cocina a las 7 de la mañana preguntándote exactamente cuándo dejaste de sentirte como un extraño en ella. A veces me observa. No mucho, solo lo suficiente para notarlo. Una mirada por encima de su libro cuando paso con leggings y una de sus chaquetas de punto. Una media sonrisa cuando me pilla ajustando una tira del sujetador como si ya fuera algo natural. No se burla de mí. No me alaba. Solo me ve. Y eso es lo que más me inquieta. Porque cuando alguien te ve lo suficiente tiempo, empiezas a preguntarte si ese reflejo es lo real, no el disfraz. Una tarde, mientras organizaba el armario en la habitación de invitados, lo encontré de nuevo. La nota arrugada en las esquinas, metida detrás de una pila de camisetas dobladas. Póntelo o sal fuera desnudo. La sostuve en la mano mucho tiempo. Se sentía más pequeña de lo que recordaba, más ligera, pero todavía golpeaba en algún lugar profundo. Porque en aquel entonces era una amenaza. Ahora se siente como una elección que ya tomé. No la rompí. No la tiré. La doblé cuidadosamente, cuadrada, pulcra, y la metí dentro de la copa de un sujetador que había usado esa mañana. Uno con pequeñas flores bordadas en la banda. Uno que nunca habría tocado hace 6 meses. No sé qué es esto ahora. No estoy seguro de si estoy atrapado o libre. No estoy seguro de si me ama más así o si simplemente no le importa en quién me he convertido. Pero cada noche, sigo eligiendo sus cosas. Sigo vistiéndome en silencio. Sigo durmiendo en las sábanas florales que me preparó. Y sigo sin pedir mi ropa vieja de vuelta. No porque tenga miedo de lo que dirá, sino porque quizás tengo miedo de lo que sentiré si me la vuelvo a poner. Así que sí, sigo siendo suyo. Pero quizás, de alguna manera extraña, siempre lo he sido.